Momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía, iniciando una nueva semana, gracias a la misericordia de nuestro Dios que nos concede poder ver la luz de un nuevo amanecer. Bienvenidos a este día, lunes 7 de febrero 2022. Que la misericordia de Dios esté sobre cada uno de ustedes, es nuestra oración. Así es, por supuesto que sí, que el Señor les bendiga un día más, que bueno poder estarles acompañando otra vez en un inicio de semana. Qué bueno es el Señor y qué rápido pasa el tiempo. Es sorprendente ver de qué manera tan rápida pasan las semanas. Ya estamos iniciando una nueva, gracias al Señor. Así que no olvide, aproveche siempre el tiempo. Un segundo que sea, aprovéchelo al máximo. Siempre, por supuesto, lo vamos a aprovechar tomados de la mano del Señor. Así que bienvenido a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros. Nos alegra mucho poderles acompañar nuevamente con Mari, disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Dios que el Señor nos concede, poderles servir en estos 5 programas que estaremos realizando en esta semana y donde no dudamos que Dios es el que se mueve en medio nuestro. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza, queremos recordarle 2 cosas. La primera de ellas, la importancia que usted reporte su sintonía, dejándonos su comentario, pero también si usted tiene alguna enfermedad, alguna situación difícil que no logra salir de ella, entonces pongámosla en las manos de Dios. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. Definitivamente, así que le invitamos, usted que está ahí sintonizándonos en esa red social, déjenos su comentario y déjenos también su petición. Queremos orar, queremos incluir su petición en el listado de peticiones, así que envíela. Recuerde, lo puede hacer también usted que solamente nos escucha a través de los 1450M de Restauración, o también usted que lo hace a través de una red social. Quizás no quiera comentarnos en la fanpage, usted lo puede hacer también a través del 75 54 71 53. Déjenos su nombre, su apellido y díganos cuál es su petición y con gusto estaremos orando. Gracias por estar con nosotros. En realidad estamos contentos de poderles servir, acompañar y llevarles nuevamente este mensaje de esperanza que lleva como objetivo dar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Bienvenidos los que recién nos sintonizan, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir cada una de las diferentes secciones, invitándole para que usted mantenga su sintonía, disfrutando siempre de este ministerio radial. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel, queremos presentarle el versículo para este día. Bueno, ahí no hemos actualizado el último versículo, pero el versículo para este día específicamente está basado en el libro del Éxodo, capítulo número 23, versículo número 25. La importancia de darle toda nuestra adoración a nuestro Dios. Éxodo, capítulo número 23, versículo número 25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Éxodo capítulo 23, versículo número 25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Aquí el Señor promete algo para aquellos que están dispuestos a adorar al Señor. Bueno, realmente son varios elementos, pero el primero, Él promete la bendición para cada uno de nosotros a través de la comida, el pan y el agua. Y también alejar esas enfermedades que tanto están a la orden del día en estos precisos momentos, como pandemias, como enfermedades, como tribulaciones. Al nosotros buscar a Dios, buscar su bendición a través de todo lo que Él ha prometido en una adoración, es ahí donde encuentra tanto valor este significado.
Hay personas que se preguntan, mire, pero es que yo siempre tengo una semana muy difícil, muy pésima, ¿y no será que no le ha dado el tiempo a Dios en adoración para que Él pueda bendecir su pan, su agua, y así ninguna enfermedad llegue? La verdad es que nosotros debemos siempre de depender de Dios. Nosotros siempre debemos, como dice este precioso versículo, adorar al Señor en todo momento. Nosotros debemos siempre de buscar primeramente el reino de los cielos, buscar siempre la dependencia de nuestro Dios, y es ahí cuando Él se encarga del resto, se encarga de bendecir nuestro hogar, se encarga de bendecir todo ámbito de nuestra vida. Aquí lo está diciendo, el Señor bendecirá tu pan, bendecirá el agua. Él es quien tendrá ese cuidado especial de nosotros, pero siempre y cuando nosotros estemos alabando el nombre de Dios. Y no olvide, alabándolo en todo momento, en tiempos de bonanza como en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez. Nosotros debemos de alabar el nombre de Dios en todo momento. Nosotros quizás en algún momento estemos pasando esos momentos difíciles, pero es ahí cuando viene la mano poderosa de Dios y interviene. Recuerda aquella mujer, aquella viuda a la cual pasó aquel profeta y le dijo, dame, mujer, agua. Luego le pidió comida. Aquella mujer estaba pasando momentos difíciles, porque no significa que nunca vamos a pasar necesidad. En algún momento Dios va a permitir que llegue quizás esa necesidad o esa enfermedad a nuestra vida, pero Él sabe lo que va a hacer, porque mire qué maravilloso lo que Dios hizo con aquella viuda. La Biblia dice que cuando aquel profeta le pidió pan, aquella mujer le dijo, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Iba a preparar lo último para mi hijo y para mí, y nos íbamos a dejar morir. Eso significaba que aquella mujer estaba en escasez. Eso significaba que aquella mujer estaba en angustia. Pero qué bueno es que cuando Dios permite esas situaciones es porque Él sabe que va a bendecir nuestras vidas. Si usted no ha leído la escritura, no ha leído esa historia, pues déjeme decirle que fue maravilloso cómo Dios obró en aquella mujer. Le permitió pasar ese momento, pero para que ella experimentara un milagro en su vida. Y podemos ver el milagro, que aquel aceite, que aquella harina nunca se escaseó, siempre sobreabundó en la casa de aquella mujer. De eso nos está hablando este versículo. Alabemos el nombre en esos momentos, en ese periodo corto, voy a decirlo, corto porque Dios tiene siempre especial cuidado de nuestra vida. En esos momentos cortos de dificultad, alabemos el nombre de Dios, busquemos siempre de su divina alianza, y verá cómo el Señor va a obrar de esa manera preciosa, y va a obrar ese milagro en su vida, va a bendecir su casa, va a bendecir su mesa, va a bendecir su vida completamente. Definitivamente, y es ahí donde cobra tanto valor la importancia y el contexto de este versículo, porque ahí no era solamente a una persona, sino que a un pueblo completo. En el libro del Éxodo, Israel naufragaba por el desierto y eran miles y miles de personas, María, a los cuales está haciendo referencia. Amén. Y el Señor promete bendecirles a todos ellos, aun y cuando siempre era un pueblo quejumbroso, un pueblo que se estaba quejando de su líder, quejándose de que por qué no nos dejaron allá en Egipto, pero Dios siempre les dio su pan, les dio siempre el alimento, el maná que ellos tanto necesitaban. Así es, definitivamente. Yo creo que también es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando Dios dice que va a bendecir nuestra vida, va a bendecir nuestra canasta básica, porque cuando habla de pan, habla de agua, obviamente está hablando de una alimentación. Cuando Dios dice que nos va a bendecir, Él seguramente nos va a bendecir, pero eso no significa que todo el tiempo, toda la vida nosotros vamos a tener en abundancia. No, en algún momento siempre se van a presentar esos momentos de escasez, pero siempre Dios estará ahí pendiente de nosotros. Él nunca va a quitar su mirada de usted, Él siempre va a estar pendiente, y cuando usted menos se acuerde en esa escasez que usted puede estar quizás atravesando, el Señor va a bendecir su vida, va a enviar esa bendición. Pero si usted depende de Dios, si usted se aparta del mal, si usted está viviendo en santidad, buscando siempre en todo momento a Dios, porque de eso se trata, adorar a Dios. Adorar no solamente significa levantar mis manos, no significa solamente cantar, sino que todo es siempre en nuestro diario vivir.
No, y hay un significado en ese versículo también bastante interesante, y es el siguiente, que él habla de la adoración, como tú lo acabas de mencionar, María. Pero él dice, yo lo veo también de la siguiente manera, que lo que tengamos por alimento, le demos gracias a Dios, porque habla de una adoración del pan, del agua. Entonces, hay veces nosotros, quizás voy a decirlo, no tenemos el alimento que deseamos o que nuestro corazón anhela, voy a decirlo, pero es importante darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Él nos ha dado en este día, en esta mesa. Y eso es importante. Y lo otro, nos libre de la enfermedad. Amén. Sí, definitivamente. Es que el Señor es maravilloso, Él se encarga de todo. Él sabe de qué tenemos necesidad, dice su palabra. Él sabe qué usted está padeciendo, así que Él va a tener especial cuidado de su vida. Usted sabe, como padre de familia, si usted es padre de familia, o aunque sea un hijo, usted puede ver cómo el padre de familia está tratando de suplir siempre las necesidades de sus hijos. Y más cuando aquel hijo es un excelente hijo, con más gusto el padre de familia hasta le añade bendiciones extra a aquel joven, a aquella joven. Así es nuestro Padre Celestial. Él siempre está velando por todo, no solamente por una parte, porque el padre de familia no solamente le da alimento a sus hijos, cuando estén enfermos los lleva al médico, siempre está cuidando de sus hijos. Estamos cuidando de sus hijos los que somos padres de familia. Así es nuestro Padre Celestial. Él nos da el alimento, Él nos da de su bendición, pero también Él cura nuestras enfermedades. Es que recuerde que Él las llevó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. Definitivamente le recordamos el versículo para este día, basado en el libro del Éxodo, capítulo número 23, versículo número 25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Gracias a Restauración 1450 AM le queremos presentar la frase para este día. Queremos sacar una frase que está muy edificante para el pueblo de Dios, y es: te bendices. O sea, habla de que nosotros podemos encontrar bendición. Te bendices cuando ayudas a las personas a llegar a ser quienes deben ser. ¿Cómo nosotros encontramos una bendición? Cuando ayudamos a las demás personas a ser quienes ellos deben ser. Yo creo que la mejor identidad que las personas pueden tener, Mari, es a través de identificarse con lo que hacen. Si a mí me gusta lo que hago, yo voy a ayudar a otras personas también a que ellos realicen esa actividad. ¿Queremos bendición? Normalmente no tendría que hacer esa pregunta. Todo mundo anhela bendición. Los que me escuchan por la radio, los que me ven a través de las redes sociales. Si yo le pregunto a Mari, ¿quiere bendición? Ella me va a decir que sí. Todo mundo quiere bendición. Amén. Pero ¿cómo poder ser de bendición para las demás personas? Ayudándoles a los demás hacer precisamente lo que Dios quiere hacer con ellos. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Tener una relación estrecha con cada uno. Así es, y lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo se acercaba a aquellas personas, era para bendecir sus vidas, era para poder sacar lo bueno de aquellas personas. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a aquel pozo y platicó con aquella mujer samaritana? Jesús no pasó ahí por casualidad. Jesús no solamente quiso llegar a pedirle agua a aquella mujer, no, Él llevaba un propósito, que era bendecir a aquella mujer, y quería hacer esa obra preciosa en la vida de aquella mujer, porque Él sabía que era alguien que estaba necesitada en su interior. Y era algo interior, pero hablando en un sentido espiritual. Aquella mujer necesitaba del amor de Dios. Aquella mujer necesitaba aquella agua viva que solamente Cristo podía darla. Así que Jesucristo en ese momento le ayudó a aquella mujer, la bendijo con esa gran bendición que transformó su vida. Entonces, eso es lo que debemos de hacer también nosotros ahora en día. Bendigamos a los demás. Y también vamos a bendecir nuestra vida, porque es lo que nos está diciendo aquí también esta frase. Cuando nosotros somos de bendición para los demás, también estamos bendiciendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que asegurémonos cada día. Si usted quiere bendición en su vida,
usted bendiga a los demás y verá cómo Dios va a obrar de esa maravillosa manera que Él lo sabe hacer. Y creo que no hay mayor satisfacción que tengamos en la vida que una persona encuentre felicidad en lo que hace. Y si uno le ha ayudado a encontrar esa felicidad, wow, eso es realmente extraordinario. Así es. No, y quiero mencionar un dato muy importante, que es un ejemplo de la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de Filemón, la Biblia dice que Pablo le dijo a Filemón, cuando le mandó aquella carta, le dijo: yo oro por ti, porque sé del amor que tienes al Señor y a tu prójimo. Entonces está hablando que Filemón era alguien que bendecía, amaba a Dios y bendecía también a su prójimo. Alguien que de hecho en la carta le dice: tú has sido de fortaleza, tú has sido de bendición para todos los santos. Entonces nosotros tenemos que imitar personajes como ese, personajes que aman a Dios, pero también lo ejercen, también sacan a relucir esos frutos que van en la vida de todo creyente, que deberían de ir en la vida de todo creyente. Filemón era alguien que dependía de Dios, y esa dependencia de Dios hacía que él fuera de bendición para las personas, y de esa misma manera pues Dios bendecía su vida. Así que pongamos en práctica siempre la palabra de Dios. Correcto, importante esa frase para este día. En este momento le recordamos precisamente esta frase. Amén. Te bendices cuando ayudas a las personas a llegar a ser quienes deben ser. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo, iniciando una semana, lunes 7 de febrero 2022, esperando que siempre encuentre una fortaleza si usted lo necesita, y por qué no decirlo, la sanidad que quizás sus familiares están precisamente necesitando. Queremos saludar a varias personas que ya nos están dejando sus comentarios. Nos alegra mucho poderles acompañar y llevarles esta bendición espiritual. Mi hermana Dorian Aparicio, a través de la fanpage de su servidor, nos dice: bendiciones, amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Saludos, mi hermana Dorian Aparicio. Mi hermano Pastor Pedro Segovia Jandres de Elín Las Lomitas nos dice: amén, saludos siervos amados. Amén, saludos mi hermano Pedrito Segovia, gracias por estar disfrutando con nosotros, y saludos a toda esa congregación. Así que por supuesto, saludos especiales para Plan de Salvación, que está ahí en sintonía, para mi hermana Ani Rivas también, que nos deja ya su comentario, mi hermano Wilfredo y Ani Franco, mi hermano Eric Portillo, mi hermana Marisela Villalobos. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, y gracias a ustedes que ya nos dejaron sus comentarios. Al final, recuerde, vamos a estarlos leyendo, pero permítame invitarle una vez más. Recuerde que queremos orar por usted este lunes, renovamos las peticiones, así que hacemos un nuevo listado y queremos orar por su petición. Envíenos su petición, si es por enfermedad, si es por bendición, por provisión de empleo, escríbanos y con gusto vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Definitivamente deseamos estar orando por cada una de las necesidades, y esperamos que usted se identifique con el programa, nos reporte de dónde nos está sintonizando y su petición de oración. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Vamos a pedirle, suplicarle que su Espíritu Santo esté obrando en cada uno de los corazones y nos dé un corazón receptivo precisamente para encontrar de su bendita palabra. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por este momento tan especial que nos concedes, poder encontrar en ti, Señor, el oportuno socorro para nuestras vidas. Gracias porque ahora tú tienes control de nuestro corazón, de nuestra mente. Háblanos, reconocemos que tú puedes dar la sabiduría necesaria para poder entender cada una de estas parábolas de esta serie que estamos desarrollando, y no dudamos, Dios mío, que esta luz que ilumina el camino tú la has trazado para edificación de cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. La semana anterior realmente ocupé 3 programas para dar una introducción a esta serie de las parábolas de Jesús. Yo mencionaba que vamos a ir ilustrando cada una de ellas hasta dar los pensamientos lógicos de manera sencilla. No pretendemos profundizar teológicamente a través de estas parábolas, sino más bien sacar enseñanzas prácticas
para nuestro provecho y nuestra vida espiritual. Dando esa aclaración, vamos a compartir entonces la primer parábola que encontramos dentro de la Escritura en los evangelios sinópticos, la parábola del sembrador. Ese es el tema que quiero desarrollar en esta oportunidad, la parábola del sembrador. Para ello quiero que leamos específicamente Lucas capítulo número 8, versículo número 5 al 8. Dice la palabra del Señor: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, pero no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Quiero recordar el enfrentamiento decisivo, antes de entrar de lleno a esta parábola, con los principales fariseos. Había tenido lugar en la casa de alguien cerca de la costa del mar de Galilea. Estoy hablando de Jesús. Poco después que aquella disputa terminó, según lo que nos narra Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 2, específicamente nos dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y cuando se sentó junto al mar, dice que mucha gente le siguió. Entrando precisamente Jesús en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Describiendo el mismo suceso, Lucas también destaca el tamaño y la diversidad de la multitud que se reunió en esa ocasión con Jesús, juntándose una gran multitud a los que de cada ciudad venían a él. He leído Lucas capítulo 8, versículo 4. 2 veces Jesús alimentó a miles de seguidores. Los conteos oficiales solían incluir solo a los hombres adultos, era la costumbre de la época, por lo que las multitudes en realidad podrían haber sido el doble del número dado por estos evangelios sinópticos. No importa cómo se comportaran, sabemos que Jesús, él trajo a muchas multitudes de personas escuchaban a Jesús, todas tratando de llegar lo más cerca posible hacia él. La manera más segura para que Jesús enseñara sin ser aplastado por la gente era entrando en una pequeña barca de pesca y separándose precisamente de la costa. Por lo general, y este es el dato, los rabinos enseñaban sentados, así que no había nada inusual en el hecho de que él adoptara también esa posición. Las multitudes se alinearían en la orilla para escuchar al maestro, al rabino local, a Jesús. Las colinas que dominan parte de la costa de Galilea formarían una especie de concha, para que me entienda, acústica natural, para que con la ayuda de una leve brisa la voz de Jesús llegara a todos los que pudieran oírle claramente. No había perifoneo, no había equipo de sonido extraordinario o un micrófono como el que yo estoy usando para amplificar la voz. Pero a partir de ese momento, solo los que estuvieran dispuestos a escuchar fielmente captarían el mensaje. ¿Por qué razón? Porque aquí se vive el punto de quiebre. ¿Y cuál es el punto de quiebre? Que el Señor va a empezar a hablar solamente a través de parábolas. En esta ocasión, Jesús comenzó con una historia que habría sido inmediatamente familiar a todo el que la escuchaba. De hecho, desde este lugar, en la orilla del mar de Galilea, podrían haber sido capaces de ver una escena, voy a decirlo, que precisamente coincidía con lo que Jesús estaba diciendo y que estaba diciendo el Señor. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo comieron. Todos podrían entender la historia, solo aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a un mundo pavimentado, a un mundo de pavimento, encontraríamos un cuadro muy desconocido. Pero para los oyentes de Jesús que vivían en una sociedad agrícola,
Este era la vida cotidiana. Los campos en Israel del primer siglo eran largas y estrechas franjas delimitadas y rodeadas de senderos, sin vallas, sin cercos. Para esparcir las semillas, el sembrador tomaba un puñado específicamente en una bolsa que llevaba en su costado y las arrojaba en una amplia franja de terreno. El arco de la dispersión podría parecer aleatoria, y sin duda en gran medida lo era, pero el método tenía la ventaja de cubrir grandes extensiones de tierra con las semillas uniformemente dispersas. Un sembrador experto no perdería semillas dejándolas caer en parches concentrados o en pequeños montones. Lanzaba las semillas específicamente dejándolas en una forma uniforme. El objetivo era cubrir todo el campo arado, sin márgenes en el perímetro que quedaran sin sembrar. Por supuesto, es imposible garantizar que al lanzar la semilla con la mano, todas quedaban dentro de los límites del campo. Algunas inevitablemente quedaban fuera del perímetro del campo arado. Incluso las sembradas dentro del campo podían encontrarse en zonas que no eran ideales para la agricultura. Era así. Solo las semillas que cayeran en buena tierra eran capaces de producir una valiosa cosecha. Todos los que en alguna vez habían cultivado algo entenderían plenamente este principio. No era un asunto complejo, no era una parábola tan complicada de entender. Jesús menciona 4 tipos diferentes de tierra. En primer lugar, la tierra junto al camino. Una parte cayó junto al camino. Esto se refiere a esos senderos bien trillados que separaban los campos. El suelo ahí permanecía sin arar, y en ese clima árido las vías se ponían tan duras como el cemento, ya que el sembrador esparcía las semillas desde los bordes exteriores del campo arado. Algunas semillas inevitablemente terminarían en la tierra dura, como junto al camino. Específicamente es la frase que usa esta parábola. Las semillas que caían al borde del camino no tenían ninguna esperanza. No tenían en ese momento nada, voy a decirlo, que diera seguimiento a esa etapa de fertilidad. No quedaban junto al camino. Las aves son sorprendentemente inteligentes e impecablemente agresivas cuando se trata de alimentarse de semillas. Este es el punto. Algo que aprendí es que normalmente las semillas en el área endurecida nunca van a producir. ¿Por qué? Porque es un área endurecida. Es un área que nunca va a germinar fruto, no va a llevar bendición. El segundo tipo de terreno que Jesús nombra es la piedra. Versículo 6. Esto no se refiere a una lápida de roca en la superficie de la tierra. Tampoco significa suelo rocoso, como algunas traducciones también lo han mencionado, sino que sugiere un pedazo de tierra lleno de grandes piedras. Ningún agricultor que se respete a sí misma dejaría piedras en su tierra de cultivo. Cuando se araba el campo, se quitaban las piedras que salían a la superficie. Lo que Jesús está describiendo es una capa de roca bajo la superficie del terreno, cubierta superficialmente de tierra buena a la parte que está como a la vista, para que usted me entienda. En tal terreno la semilla germina, pero tan pronto como se empiece a verse exuberante, se va a marchitar. Se marchitará por la falta de superficie de agua. Las raíces no pueden atravesar la capa rocosa, no pueden. Durante un tiempo la cosecha podría verse saludable y con buena potencialidad para llevar fruto, pero cuando sale el sol y el agua falta, se extingue tan rápidamente como surgió. Este tipo de tierra sería una pesadilla para un campesino que haya hecho todo lo posible para preparar su campo sin saber que una capa de roca yacía debajo. Esa parte de la cosecha podría parecer a primera vista que crece más rápido que el resto, pero las raíces no pueden expandirse. El crecimiento abundante de la parte superior de la planta sería notorio, en especial de las hojas.
un agricultor experimentado sabría de inmediato que esta no es buena señal. Significa que los cultivos no están desarrollando un adecuado sistema radicular. La tercera categoría de tierra que Jesús nombró es el suelo infestado de malas hierbas, lleno de vegetación inútil, espinos, ortigas, cardos. La palabra griega para espinos es acantha. Es la misma palabra griega que se usa en los relatos bíblicos de la crucifixión para describir la corona de espinas que le colocaron en la cabeza de Jesús para burlarse de él. La palabra ha sido transliterada para formar la palabra acanto, que es el nombre específicamente de un arbusto mediterráneo con hojas muy espinosas. Es en la arquitectura griega. Los adornos en los capiteles corintios eran imágenes de hojas precisamente de acanto, pero las espinas y los cardos son inútiles para cualquier propósito agrícola. De hecho, son perjudiciales para los cultivos porque se apoderan del campo y lo ahogan. Toda esta es otra característica clave precisamente que nosotros encontramos en esas malas hierbas que crecen mejor y más rápidas que cualquier otra cosa. La mala hierba. Las semillas sembradas en un campo de malas hierbas específicamente no madurarán para dar una cosecha saludable. Jamás madurarán. ¿Por qué razón? El suelo infestado de malas hierbas, cuando es recién arado, tiene una apariencia engañosamente prometedora. En la superficie puede parecer rico en su capa vegetal y listo para las semillas, pero en el fondo hay una trágica realidad. Densas raíces y pequeñas semillas dejadas específicamente están ahogando la hierba. Estas malas hierbas succionarán la humedad del suelo, drenarán los nutrientes, bloquearán la luz del sol y de los cultivos y así ahogarán la vida de todo lo que crece en el campo que pudiera ser beneficioso. Finalmente, está la tierra fértil. Las semillas que caen en el campo arado se desarrollan bien. Pueden profundizar en el suelo sin ser pisoteadas y fuera de la vista de los pájaros. Sus raíces penetran pero profundamente. Se trata de suelo limpio, libre de malezas, con espacio para que el cultivo prospere en todos los sentidos, un terreno preparado. Y aquí es donde encontramos detalles interesantes. Digo detalles interesantes porque aquí cobra tanto valor específicamente esta parábola, la parábola del sembrador. Las semillas que caen ahí producen una cosecha abundante. Mateo capítulo 13 versículo 8 y Marcos capítulo 4 versículo 8 son los pasajes paralelos de este Lucas capítulo 8 que estoy mencionando o que estoy leyendo. Registran la misma parábola. En estos pasajes Jesús dice que la semilla produce 30, 60 o incluso 100 veces más. Lucas 8:8 señala solamente que este suelo llevó fruto al 100 por 1. Hay detalles ahí. En Génesis 26 se describe un incidente en que Isaac y Rebeca se ven obligados por el hambre a morar en la tierra de los filisteos por un tiempo. En el versículo 12 de Génesis 26 nos dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Así que el 100 por 1 significa extraordinaria bendición de Dios. El siguiente versículo dice que Isaac fue prosperado a 100 por 1. No se refiere al número de semillas que cada semilla produjo en última instancia. Una sola semilla de calabaza, por ejemplo, puede producir 10 o 15 calabazas. El número total de semillas que contienen específicamente será mucho más de un centenar. 100 veces en semillas sería una cosecha bastante pobre. La expresión se refiere a la ganancia sobre la inversión financiera inicial del agricultor. Por cada denario gastado en semillas, él gana 100 denarios a la venta de sus cosechas. 10 veces sería una ganancia bastante abundante, saludable. 30 o 60 sería algo espectacular. Pero al 100 por 1 era una ganancia asombrosa, extraordinaria.
multiplicada. Al contar Jesús la historia, porque aquí lo que he hecho realmente es contar, varias cosas quedan claras. En primer lugar, no se dice nada acerca del sembrador. No se dice nada acerca de su habilidad. Solo hay un sembrador en la historia. La diferencia clave entre la semilla que dio una cosecha 100 veces mayor y la semilla que es devorada por las aves no tiene nada que ver con el método que el sembrador utiliza para esparcir la semilla. Eso grábeselo. En segundo lugar, no se dice nada sobre la calidad de la semilla. Todas vienen de la misma fuente. La semilla que sobrevive y da fruto es del mismo tipo de la que se deja ahogar por las malas hierbas. No hay ningún problema con la calidad de la semilla tampoco. La lección que Jesús está enseñando es solo acerca de la tierra. Esta es una historia sencilla cuyo significado a simple vista no es nada misterioso. Pero seguir la trama de la historia no es lo mismo que entender a lo que se está refiriendo. El verdadero significado de lo que Jesús estaba enseñando no es inmediatamente obvio. La parábola necesita ser explicada. Por lo tanto, Jesús instó a sus oyentes a investigar el verdadero significado de la parábola. Esto se ve claramente en su declaración en la segunda mitad de Lucas 8:8. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, sí, ya lo dijo usted, oiga. El tiempo del verbo en el griego es imperfecto, que todo por lo general significa una acción repetida o continua. La traducción en lenguaje actual presenta este versículo de esta manera: después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Lo que implica que al decir la parábola, él va a subrayar una vez más la necesidad de prestar atención, de escuchar con un corazón creyente y mirar más allá de la superficie para encontrar el verdadero significado. Jesús más tarde reforzaría esto, poco después de explicar esta parábola, al decir: mirad pues cómo oís. Los discípulos le tomaron la palabra, y le tomaron la palabra muy bien. Al parecer, estos y algunos otros seguidores cercanos fueron los únicos en la multitud que lo hicieron. En Marcos capítulo 4 versículo 10, él nos dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Esta es la clara indicación de quienes tenían oídos para oír. Muchos, después de que Jesús relató esta parábola, a pesar de que Dios les había dicho: el que tiene oídos para oír, oiga, no se interesaron. Ellos eran ahora los que se están acercando a Jesús, los 12, y le preguntan que verdaderamente creían en él. Ellos eran los que seguían las enseñanzas de Jesús en lugar de simplemente buscar sus milagros. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Hey, maestro, ¿qué significa? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuando Jesús habla de misterios, no se refiere a algún estilo gnóstico de enseñanza secreta y es solamente aquellos que puedan leer esta clave morsa. No, él no está describiendo secretos masoréticos. Cuando el Nuevo Testamento habla de misterios secretos, el significado es simple y bastante definido. Un misterio bíblico es una verdad espiritual que era oscura o estaba totalmente oculta bajo el antiguo pacto, pero ahora se ha revelado plenamente en el Nuevo Testamento. El hecho de que los gentiles serían coherederos y copartícipes del Evangelio era uno de esos misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles, profetas, por medio del Espíritu Santo. El Evangelio en sí era un misterio. La encarnación de Cristo era igualmente un misterio. El misterio de Cristo que menciona Pablo en Colosenses capítulo 4 versículo 3, todas estas son verdades que no fueron reveladas plenamente en el Antiguo Testamento, pero ahora
se han hecho claras a través del ministerio de Pablo. Pablo parece citar un himno de la iglesia primitiva o una confesión familiar de fe cuando describe todo el ministerio terrenal de Cristo, desde su encarnación hasta su ascensión, como el ministerio de la piedad. Y él lo declara allá en la primera carta que le escribió a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que un misterio, en el sentido en que Jesús usa el término, la palabra, es algo que parcial o totalmente estuvo oculto y ahora está revelado por completo en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor estaba a punto de dar a conocer todo lo que el Antiguo Testamento había mantenido envuelto en tipología, simbolismo y señales proféticas. Sin embargo, la revelación fue deliberadamente sutil para que la entendieran solo las personas que eran auténticos creyentes, deseosos de conocer la verdad, los que tenían oídos para oír. Ellos entendieran las verdades que Jesús estaba enseñando, no por clarividencia especial o habilidad sobrenatural, sino porque tenían suficiente interés como para pedirle a Jesús que le diera la interpretación de esa parábola. Para el resto, los misterios se mantuvieron escondidos en el simbolismo de una parábola más. A los discípulos les dijo aparte: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Ustedes son elegidos, ustedes son escogidos, ustedes son bendecidos. Era un privilegio asombroso para un grupo compuesto en gran parte de pescadores de una aldea remota de Galilea. Aunque Jesús estaba presentando las parábolas de manera que ocultaran la verdad a los oídos incrédulos, nadie fue excluido en contra de su voluntad. Cualquier persona que realmente quería entender podría haberlo pedido. Cualquier persona que quisiera la interpretación pudieron haberla precisamente exclamado a través de Jesús. El problema es que no estaban interesados. El problema es que no querían encontrar la verdad. Aunque Jesús estaba presentando las parábolas de manera que ocultaban la verdad a esos oídos, nadie fue excluido. Mirad pues cómo oís, porque o todo el que tiene se le dará, y al que todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Eso es lo que está diciendo Lucas 8:18. La respuesta de estos y cada uno de los oyentes, estoy hablando de los que han escuchado esta parábola, harían separación entre los que creían y los que no creían. Los que creían buscarían la verdad y la encontrarían, pero para los que no creían, las parábolas solo les ocultarían más la verdad. La ceguera espiritual de ellos se vio agravada por su propia incredulidad y se hizo más profunda por el juicio divino. Pero los discípulos, aquellos que le pedían al Señor, que necesitaba, Jesús les dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí cito Mateo capítulo 13 versículos 16 y 17. Años más tarde, Pedro todavía estaba en asombro de tal privilegio, y él escribió en su primera carta: Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado, el Evangelio del Espíritu Santo. Aquí cito 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 y 11. Esta parábola nos da un importante cuadro de cómo debemos leer e interpretar la narración de Jesús. La explicación de Jesús es tan simple y directa como la propia parábola.
Esta pues es la parábola. La semilla, la palabra de Dios. Porque aquí lo explica. Lucas 8, del 11 al 15, el Señor explica esta parábola. Por eso le dije, era una palabra sencilla, porque hasta el mismo Jesús le explica. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra pero con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, con corazón recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La semilla presenta la palabra de Dios, específicamente aquí el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del reino. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio en particular, hay un atisbo de esta misma figura en dos conocidos pasajes del Antiguo Testamento. En Isaías 55:11 muestra la palabra de Dios siendo esparcida de manera análoga al método del sembrador. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. El principio también del Salmo capítulo 126 versículo 5. Ciertamente se aplica la labor del evangelista de esparcir el evangelio. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esta entonces es la clave para entender el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador no se identifica propiamente. Algunos piensan que representa a Cristo mismo, porque cuando Jesús explicó la parábola de la cizaña, Él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13:37. Pero estas son diferentes parábolas y las figuras del lenguaje no son las mismas. Una regla importante a tener en cuenta en la interpretación de las parábolas es no mezclar los detalles. Por ejemplo, en la parábola del sembrador se nos dice expresamente que la semilla representa la palabra de Dios. La buena tierra representa un corazón humano debidamente preparado para recibir la palabra, pero solo unos pocos versículos más adelante, en la parábola de la cizaña de Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, la buena semilla representa a los hijos del reino y el campo en el mundo. Así que debemos tener cuidado de no mezclar el simbolismo de las parábolas. El sembrador de la parábola no se identifica porque su identidad no es más importante. Él representa a cualquier persona que distribuye la semilla. El sembrador es todo aquel que proclama la palabra de Dios, ya sea mediante la predicación, el evangelismo personal, mediante el testimonio personal o de cualquier otra forma. El sembrador es el que esparce la palabra de Dios o el mensaje del evangelio. El mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno. No se puede obtener la esencia de esta parábola sin entender que el suelo es una imagen del corazón humano. De manera específica, la parábola destaca 4 tipos de diferentes corazones con diversos grados de receptividad. Lucas 8:12 da una prueba irrefutable de que el suelo de la parábola representa el corazón humano y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y estos se salven, no se salven. Esta palabra corazón, que está traduciendo específicamente, facilita una correcta interpretación de ella. El corazón es, por supuesto, donde la semilla de la palabra de Dios debe prender. En las palabras de Lucas capítulo 8 versículo 5, mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que la parábola se refiere a los corazones en etapas variadas de receptividad. Todos los 4 tipos de terreno consisten en los mismos minerales. Son orgánica e intrínsecamente idénticos. Lo que hace distinto uno de otros es si están en una condición adecuada para producir o no fruto.
Una vez más, vemos que el asunto que Jesús está enseñando no tiene nada que ver con la habilidad del sembrador o la calidad de la semilla. La semilla es perfecta y eternamente inmutable. Cualquier intento de mejorar la cosecha mediante el uso de diferentes semillas es una negligencia en el cumplimiento del deber incuestionable del sembrador. El asunto no es producir solo un denso pero infructuoso follaje. Si ese fruto está fuera del objetivo, podría sembrar plantas productoras de hojas como muchas cosas que puedo llevar a mención. Pero es muy cierto que estas germinan y crecen con mayor facilidad en tierra poco profunda, dura o con malezas. Pero hay del que trabaja en tierra y busca una cosecha de esta manera. La palabra de Dios no adulterada es la única semilla verdadera y legítima para aquellas personas que necesitan esa palabra. El sembrador es el que esparce el mensaje de la palabra de Dios. Jesús ni siquiera menciona las condiciones climáticas, pero estas serían las mismas para los 4 tipos de terreno. Y la cosecha, 100 veces más, implica que el clima fue muy bueno en este caso. El único factor que es distinto entre una cosecha abundante y la seca, específicamente esterilidad desolada de las otras tierras junto al camino, es simple y sencillamente la condición del suelo. Aquí entonces está la lección de esta primer parábola por cuestión de tiempo. La respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón que aquella persona tenga. Además, el fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la palabra correctamente. No deja de ser significativo que cuando Jesús comenzó a develar los misterios del reino, este haya sido la primera verdad que enseñó. Es una verdad fundamental que necesita con urgencia recordársele a la iglesia de hoy. Los evangélicos adoptan constantemente todo tipo de metodologías extrañas y hasta no bíblicas porque piensan que pueden obtener una mejor respuesta de los corazones duros, de los corazones de dicha profundidad. Algunos hasta alteran la semilla o crean semilla sintética tratando de actualizar el mensaje bajo el tono del escándalo de la cruz y ponen fuera las partes duras y impopulares del evangelio. Muchos simplemente reemplazan el evangelio por un mensaje totalmente diferente. Algunos abandonan la tarea del sembrador, deciden esparcir la semilla en su alrededor. Es primitivo, eso es ingenuo, eso ya pasó de moda. Imaginan que pueden diseñar un mejor uso para el campo. ¿Por qué no utilizarlo para un festival de música o convertirlo en un teatro? Sin embargo, la parábola no se trata de mejorar la calidad de la semilla. La semilla es la misma, la palabra de Dios es la misma. La habilidad del sembrador es encontrar precisamente todo acerca de la condición del terreno. Si la palabra de Dios da fruto en la vida de un oyente o no, depende en última instancia de la condición del corazón de esa persona. Las diversas condiciones del corazón expuestas por Jesús ilustra toda gama de posibilidades humanas. El que oye junto al camino. La pregunta es, ¿y usted qué está escuchando? ¿Y usted qué es lo que últimamente ha declarado a través de las parábolas, a través de la palabra de Dios? Al oír un mensaje, ¿usted qué piensa? No puedo seguir por cuestión de tiempo, pero el día de mañana vamos a continuar ilustrando esta parábola del sembrador. Pero lo visto hasta acá, podemos aprender 3 enseñanzas. La primera de ellas, acuérdese que el sembrador es aquel que sale a sembrar. Aquel terreno era el terreno por el cual identifica a las personas que están recibiendo esa palabra, esa semilla, esa bendición. La tercera enseñanza es que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta de qué tipo de terreno estamos siendo a la hora de escuchar un mensaje, a la hora de escuchar una alabanza, a la hora de interpretar la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestra vida, tú tienes control.
Gracias porque nos permites ilustrar, Dios mío, y entender esta primera parte de la parábola del sembrador. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos permitas tener corazones, terrenos fértiles, para que tu palabra pueda producir fruto al 100%. Te ruego por aquellas personas que rechazan tu palabra. Te ruego por aquellos terrenos que tratan de poner diligencia, Señor, en obedecer tu palabra, pero les cuesta mucho. Y los afanes de la vida hacen que ellos no valoren lo que la palabra, tu palabra, nos muestra. Te lo ruego sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender, Señor, esta verdad. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Vamos a darle lectura a los comentarios que ustedes nos han enviado. En esta hora pues quiero leer en la fanpage de Elin San Miguel. Nos dice mi hermana Ani Rivas: saludos siervos, estamos siempre, dice, en la radio, Dios los bendiga. Amén, hermana Ani Rivas, gracias por estar en sintonía a través de los 1450M de Restauración. Mi hermano Wilfredo y Ani Franco dice: Dios les bendiga siempre, aquí saludándoles en sintonía manejando, dice, cruzando el puente Golden. Amén. Dice, amén, bendiciones. Amén. Hermana. Mi hermano Eric Portillo dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, hermano Eric, bendiciones. Mi hermana Marisela Villalobos nos escribe: Dios les bendiga, hermanos, quiero pedir petición de oración para mi tío Pedro Burgos por sanidad de COVID. Por favor, gracias, hermanos, y Dios les bendiga grandemente. Amén, hermana Marisela, con mucho gusto vamos a estar orando por su tío, esperando en que Dios haga el milagro en la vida de él. Amén. Esos son los comentarios en la fanpage de Elin San Miguel. Amén. Tengo los comentarios en la fanpage de su servidor, mi hermano. Bueno, vamos a ir por orden. Mi hermana Dorian Aparicio, bendiciones, amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Mi hermano Pedro Segovia, amén, saludos siervos. Julia Ruano, buenos días, Dios les bendiga. Mi hermana Reina Valdés, gloria a Dios, muy hermosa palabra, bendiciones hermanos, saludos a todos. Amén, saludos mi hermana Reina Valdés, mi hermana Julia Ruano, gracias por acompañarnos en esta preciosa audición donde estamos transmitiendo en vivo en esta hora. Amén. Por aquí tengo un comentario en la fanpage de Restauración y es mi hermano Junior Soto, que escribe: muchas bendiciones para ti, amén, dice mi hermano Junior Soto. Bendiciones, hermano, también para usted y para cada uno de ustedes que están siempre ahí en sintonía. Esperamos, como siempre, bendecir sus vidas. Ese es el objetivo, primeramente darle la gloria a nuestro Dios y bendecir también sus vidas. Así que gracias a ustedes que nos han comentado. No olvide que usted siempre puede enviar su petición, que con mucho gusto estaremos orando. Definitivamente deseamos el poder estar orando por cada una de las necesidades del pueblo de Dios. Quiero agradecer a todas las personas que han estado en sintonía a través de nuestros canales en YouTube, como Melvin López Rodríguez nos encuentra, y también a través de la red social de Twitter. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición y deseamos que usted pueda ser parte de esta cobertura que el Señor nos concede, poder llevarle siempre el alimento espiritual. Gracias, amados hermanos, por estar disfrutando con nosotros de la gracia y la misericordia de nuestro Dios y por haber estado precisamente dando cobertura a esta temática que hemos desarrollado. Quiero también agradecer a todas las personas que nos sintonizan a través de Restauración. Radio Restauración se complace en presentar siempre esta edición de su programa Reflexión. No olvide que el día de mañana también, si Dios nos presta vida, vamos a continuar presentando la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración, vamos a poner todas las personas que han estado en esta transmisión en directo y aquellas personas que tienen ya su petición de oración. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno con nosotros al darnos esta bendición espiritual. Gracias por concedernos esta bendición de poder compartir tu palabra, auxiliar, Señor, a aquellas personas que así lo necesitan. Gracias por cada uno de los participantes de las redes sociales. Bendíceles abundantemente, auxíliales, que todos podamos tener una linda semana, siempre tomados de la mano de ti, Señor. Ahora ponemos delante de ti cada una de estas necesidades. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, por cada uno de mis hermanos que siempre ponen
su confianza en ti, Señor, que depositan sus peticiones con toda fe, creyendo que para ti no hay nada imposible. Dios, te pido en esta hora que obres a favor de cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que necesitan un milagro. Te pido por la vida de Pedro Burgos, Padre. Sana, Señor, al tío de mi hermana Marisela Villalobos. Sé tú obrando. Quita, Señor, ese virus que ha llegado a esta vida. Limpia, Señor, ese virus COVID de su vida. Ten misericordia, Padre. Te pedimos, sé tú obrando a favor de él, fortaleciendo esa defensa para que pueda combatir, Señor, contra este virus y pueda ganar esa batalla, Padre. Te pido, Señor Jesucristo, por cada uno de mis hermanos que necesitan un milagro. Dios, te seguimos rogando por la vida de mi hermana Jenny Ramírez, de Sandra Verónica de Flamenco, de mi hermana María Magdalena Godoy. Señor, te pedimos, sé tú obrando a favor de cada uno de tus hijos, sé tú sanando, Señor, a Azucena Sol de esa leucemia también, Padre. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Obra, Señor, de esa manera maravillosa en que tú lo sabes hacer. Sabemos que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de ahora y por todos los siglos, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Te pedimos, Señor, que des provisión de empleo a aquellos que necesitan un empleo. Abre las puertas en esas empresas para que puedan, Señor, tener ese empleo que les ayude a llevar ese sustento diario a sus familias, Padre, para que esa canasta básica no falte en los hogares. Te pido, Señor, por aquellas personas, familias, matrimonios que se encuentran en diversos problemas. Señor, soluciona sus problemas. Aquellas personas que necesitan de tu sabiduría, Señor, dale sabiduría, Padre, a cada uno de nosotros. Danos esa sabiduría, esa guianza que necesitamos de ti, oh Dios, porque reconocemos que nada somos sin ti, Señor. Por nosotros mismos nada podemos hacer, Padre. Reconocemos que necesitamos más de ti. Te pedimos, Señor, cada día danos más de tu amor, Señor. Danos más de tu dulce paz, de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, oh Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en esta transmisión, Padre. Sé tú bendiciéndole. Llega donde quiera que estén mis hermanos, en nuestro país, fuera de este país, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus empleos, Padre. Que la bendición nunca falte en sus casas. Te pido también, Señor Jesucristo, que siempre saques adelante este programa, Señor. Danos siempre esa fuerza, esa voluntad para seguir anunciando tu palabra, Señor. Y gracias por habernos permitido en este día realizar uno más, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa audición. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa